Tras la difusión del 2,6% correspondiente al IPC del mes de abril, el presidente Javier Milei celebró la baja públicamente. ¿Logrará que empiece con cero en el mes de agosto, como prometió? A ver, nosotros, respecto a lo que tiene que ver con la inflación, el único dato que nos va a dejar cómodo es que sea cero. ¿Qué opina de la inflación del 2,6% de abril que informó el INDEC? Esto es una mentira, viene siendo una mentira hace tiempo. La verdad es que se está viendo muy mal. Me parece que está bien. Creo que es baja. Las cosas aumentan todos los meses. Entiendo que es menor de lo que fue anterior, comparado con unos años atrás que había una inflación interanual de más del 100%. Ahora sí, lo que me preguntás es si es real o no. No lo sé, queremos confiar. No sé si es cierto, no sé cómo lo calculan realmente. Bastante complicada la cosa. Nos llegamos a fin de mes. El presidente celebró la baja respecto al mes pasado. ¿Qué opinas? Y es positivo, estaba de a poquito bajando la inflación. Me parecen números mentirosos. Si él se quiere ajustar a esas mentiras para celebrar algo de su gestión que deja mucho que desear, la verdad que me entristece. Pero entiendo que es un manotazo de ahogado porque ya se da cuenta que le queda poco. Si son buenos resultados y son buenos para todos, eso es maravilloso. El tema es que sea bueno para todos. ¿Qué te puedo decir? Que todo está mal. Habría que preguntarle a la gente cuando va a comprar si realmente le resulta más barato. El transporte aumenta todos los meses, los servicios aumentan todos los meses. Yo tengo un trabajo estable, pero muchos que conozco están en la lona. Para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. ¿Crees que lograrán que en agosto el índice empiece con 0, como lo prometió Milei? Ojalá. Ojalá. Y es difícil, pero si sale sería buenísimo para todos. Ojalá, pero sinceramente perdí yo la fe. Y depende del dibujo que quieran hacer. Es lo mismo de que si Adorni le va a dar los números con su informe. Es todo dibujo. Este gobierno es todo dibujo. Ya hay definido un esquema de aumentos de acá a septiembre. ¿Cómo van a llegar a agosto con una inflación cero? No lo logran ni de casualidad. ¿Aumenta más la inflación que tu salario? No necesariamente. No necesariamente. Yo no me puedo quejar en ese sentido. Mi compañía aumentan por la inflación, así que en ese sentido acompañamos la inflación y realmente no es una queja para mí. No, la inflación, obvio. La inflación. Por suerte trabajo en la provincia de Buenos Aires y tratan de darnos aumentos que equiparen a la inflación. Por lo menos, en general salimos empatados o un poquito menos. Esperemos que en algún momento esto cambie y tengamos un representante que piensen un poco en el bienestar del pueblo y no en intereses particulares. Por supuesto, el gobierno celebró la baja de la inflación después que venía de una escalerita de más de 10 meses de subida de la inflación. Pero las multinacionales, o sea, las que se supone que Milei quería seducir para que vinieran en la Argentina, algunas tienen otra mirada. Luciana Glesser publicó un dato inquietante, que una multinacional como Coca-Cola consideraba en su informe global que la Argentina era un país que estaba en hiperinflación. ¿Es así? Buenas noches. Así es, Rolando, en hiperinflación. ¿Cómo nos enteramos de lo que piensan, ¿no?, las multinacionales de la dinámica económica doméstica? Y es a partir de los informes que presentan trimestralmente los balances ante sus inversores, y las que cotizan tienen que hacer lo propio frente al regulador, en este caso es la SEC de Estados Unidos, y en ese informe reserva un capítulo a cada una de las economías donde opera, y en el caso de la Argentina la describe como hiperinflacionaria. Acá todavía, o sea, ¿todavía? 2 años después de haber asumido Milei, Coca-Cola sigue diciendo está en una situación hiperinflacionaria. Porque esto que Javier Milei define como retornando, ¿no?, el uso del gerundio a la normalidad, lo que hay que decir es que una inflación que desacelera no significa que los precios bajen. Lo que desacelera es el ritmo de suba, y una suba del 2,6% mensual sigue siendo es un una escándalo suba. en cualquier país del mundo. Pero por supuesto, y además cuando uno va a ver el componente de servicios, y sobre todo servicios regulados, que sube al 4,7% en los regulados, y cuando hablamos de regulados, hablamos de tarifa
tarifa de electricidad, de gas, el transporte, la logística, incluso porque está atada al precio de los combustibles y al sistema de transporte. Cuando los servicios suben por encima de los bienes, significa que los bienes en algún momento van a actualizarse o a corregirse en función de los servicios porque impactan la estructura de costos. Y también cuánto de nuestro salario le dedicamos al pago de servicios. Ahí lo que vemos es una transferencia de lo que destinábamos a consumo de bienes de consumo masivo, de primera necesidad, incluso, ni que hablar de ocio, ropa, a las tarifas. O sea, hoy las tarifas se están representando en muchos casos, digo, tarifas, servicios en general, ¿no? Todos, los regulados, los irregulados. Lo que está comiendo el salario. Lo que te está comiendo el salario, servicios, ahí también meto prepagas, meto educación, meto también, qué sé yo, plataformas, streaming. Hoy representa más del 86% de los ingresos. Algo de todo esto es lo que empieza a manifestarse como desconfianza en el círculo rojo de los empresarios, por lo menos los empresarios criollos poderosos. Ahí vemos, ¿no? La diferencia en la placa increíble, ¿no? De lo que sube, cuánto más sube regulados que el IPC general. Por supuesto que preocupa y sobre todo esto que decíamos, ¿no? Cómo va a impactar en la estructura de... O sea que a partir de este dato uno puede decir que, bueno, que es difícil que la inflación baje demasiado, que llegue el famoso cero delante. Celebrar una desaceleración, ¿no? Celebrar una desaceleración cuando vemos, sobre todo porque los regulados son inelásticos, digo, uno no puede dejar de tomarse un bondi, uno no puede dejar de pagar el gas y la electricidad. Eso es básicamente lo que explica. Y explica esto de cómo se está transfiriendo. Pero ¿qué dicen vos que vas a esos lugares? ¿Qué dicen puertas adentro los empresarios? O por lo menos lo que están preocupados. Bueno, están preocupados que el clima, el malestar que genera, por supuesto, la pérdida, el deterioro del poder adquisitivo del salario vaya generando el clima político o el caldo de cultivo para una oposición polarizada, ¿no? Que la opción, la alternativa a este gobierno... O sea, que vuelva el peronismo. Claro. Que vuelva algo sí, parecido. Bueno, claro, me cuesta definirlo, digo, creo que tenemos grandes especialistas en materia qué es el peronismo por hoy. Claro, sí, en materia política o en definiciones o en categorías que tienen más que ver con la política, pero sí les preocupa, digo, ¿cuál es el sueño húmedo del establishment o del círculo rojo local? Un mileísmo sin Milei, ¿no? Esto de que siga el rumbo, afianzar el rumbo, pero buscar un personaje más potable, más amigable, ¿no? Más ameno para los ojos de la sociedad, si se quiere. ¿Las privatizaciones van a traer plata al gobierno? Por ahora le están explicando, digo, el del superávit, ¿no? Que otro ejercicio de creatividad contable en el superávit, 1/3 está explicado por fantasías. Entre esas fantasías, lo que el ingreso de las represas del Comahue, que es lo más significativo que ha recibido el gobierno en materia de privatización, viene a pie de barro, digo, le hace falta un dromi, ¿no? Para agilizarle el proceso, pero es cierto que aceleró bastante, digo, con la venta de Transener, una venta a precio vil, ¿no? De una empresa superavitaria, además estratégica, que controla el 80% de la energía. ¿Pero cuánta gente están juntando? Ellos van aspiran a con juntar entre a 2.000 millones de dólares para que llegar, ¿no? Digo, eso es lo que necesitan para llegar al vencimiento de junio, que es una primera prueba, un primer test, ¿no? En julio 4.400 millones de dólares, y creo que en ese plan juega ahora la privatización de AISA, ¿no? El apuro por privatizar AISA. Porque a todo esto, a ver, ¿dónde están los aumentos? Los aumentos están en la calle, ¿eh? A ver. Julieta Echevarría, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Así es, viajar en transporte público a partir de mañana va a ser cada vez más caro porque el boleto de colectivo en el AMBA pasa de 700 a 714 con sube registrada, mientras que el tren va a tener un salto mayor de 280 pesos a 330 pesos en la tarifa mínima. Esto se da justamente en medio de un conflicto por recortes y reclamos de deuda a la Secretaría de Transporte, subsidios también en discusión y un bolsillo que realmente sigue bajo presión. O sea, esto ya arranca a partir de mañana. Raro que arranque a mitad de mes. Comienzan los aumentos tanto en el colectivo como en el tren. Y va a haber un próximo aumento a partir de junio. Los aumentos no son principios de mes. No, ha habido en el transporte en general han sido el 15, el 16. Y va a ser un 2% mensual. Sí. Esa es la idea, ¿no? En realidad lo que estás teniendo es inflación más
un porcentaje del orden del 2%, así que venís por encima de la inflación. Si vos, desde el inicio del gobierno de Milei hasta hoy, el colectivo aumentó 850%. Pero además hay un juego con aplicar el aumento a mediados de mes porque vas corriendo el aumento, claro, no te impacta menos en el índice promedio general. Sí, en la práctica igual, pero bueno, sí. Contra el salario, mira, el salario aumentó 250%, el colectivo 850%. Fíjate la diferencia abismal entre una cosa y la otra. Y está previsto el aumento del boleto de tren del 90% acá a fin de año, más o menos. Si va arrastrando inercialmente la fórmula de actualización que tiene por lo pronto transporte de colectivos AMBA, que es IPC más 3, todo lo que es región metropolitana, vas dando cuenta de una inflación acumulada que va a tener que ver con cuánto dé el índice promedio. ¿Y el cero delante de la inflación? Bueno, a ver, hay que decirlo porque el tema de los regulados, en realidad el gobierno podría decir, no los aumento más y bajaría la inflación. Así que el argumento es a favor del gobierno, si querés, en ese aspecto. El problema es que tendría un problema fiscal, que es lo que se ve también en los colectivos. Es decir, el gobierno podría hacer cosas para bajar a cero. En principio, pondera lo fiscal por sobre la inflación. Ahora, ¿en algún momento puede llegar a cero? Sí, claro que puede llegar a cero. Hoy hablábamos de lo textil, llegó a cero. ¿Resolvió el problema? No. Claro. Es la muerte, ¿no? Digo, el cementerio. Luciana, gracias por venir.